En este tiempo de engaños y apostasía, Jesús te pregunta, si hoy regresaría, ¿te hallaré viviendo en la fe verdadera? Gloria al nombre del Señor. Bien, hoy en la fe verdadera vamos a hablar de otro de los héroes de la fe. El primero fue Jonathan Edwards, un hombre de Dios extraordinario, que cambió el curso de la historia de toda una nación. El segundo fue George Muller, que también cambió el curso de la historia con ese orfanatorio, porque pasaron miles y millones de niños, y todo lo hizo por la fe sin pedirle un centavo a nadie. Y hoy vamos a hablar de otro de los héroes de la fe, para que usted se dé cuenta de lo que es ser verdaderamente un hombre de Dios, que no tiene nada que ver con los delincuentes de ahora que dicen que son hombres de Dios, son solo mentirosos, ladrones, y viven como reyes pero mundanos y perdidos. Y mucha gente los admira. Y quizás a estos que estamos pasando, que son los verdaderos héroes de la fe, no los admirarán, porque no fueron ricos, no fueron millonarios, no tenían aviones propios y no mentían para robar a la gente. Pero estos son los verdaderos. Y si usted no aprende a ser un verdadero hombre y una verdadera mujer de Dios, y de verdadero hombre y una mujer de Dios de fe, no crea que va a llegar al cielo. Así que hoy tenemos a David Livingstone y escuchamos lo que nos dicen de él para después seguir charlando. Con tres palabras memorables, Dr. Livingstone, supongo. Palabras que el periodista Henry Morton Stanley ensayó de antemano, David Livingstone se volvió inmortal. Stanley se quedó con Livingstone durante 5 meses y luego se fue a Inglaterra para escribir su éxito de ventas, How I Found Livingstone. Livingstone, mientras tanto, se perdió de nuevo en una zona inhóspita. 1 año y medio más tarde, murió en una choza de barro, arrodillado en oración junto a su cama. Bienvenidos a este resumen de la vida de David Livingstone. David Livingstone nació el 19 de marzo de 1803 en Blantyre, Escocia, en una familia piadosa, pero Livingstone no pudo permitirse una educación formal. Desde niño tuvo que trabajar en una fábrica de algodón. Mientras trabajaba, ponía un libro delante de él para leer. De esa forma pudo tener una buena educación que le abrió puertas en el futuro. Un llamado a las misiones. A los 25 años, Livingstone quedó cautivado por un llamado dirigido a médicos misioneros a China. Así que se matriculó en una escuela de medicina en Glasgow y finalmente se postuló en la Sociedad Misionera de Londres. Debido a que carecía de credenciales teológicas, no fue aceptado al principio. Para cuando fue aceptado, la guerra del opio había estallado en China y no era aconsejable enviar misioneros allí. Poco después, Livingstone conoció a Robert Moffat, quien fue pionero en una misión en el sur de África. Livingstone puso su mirada en ese continente y luego de recibir su título en medicina, se unió al equipo de Moffat en 1841. Luego de 2 años de aprendizaje junto a Moffat, partió para Mabotja, 300 kilómetros tierra adentro, donde fundó una misión junto a su esposa Mary, hija de Moffat. Pero allí tuvo dificultades con otro misionero, así que decidió ir más lejos, hasta la aldea de Chonuana, donde estuvo 3 años y bautizó al jefe de la tribu. Pero debido a una sequía, la tribu tuvo que desplazarse y Livingstone y su familia también. Después de moverse por varias zonas, Livingstone decidió que su familia regresara a Inglaterra desde Ciudad del Cabo mientras él se internaba al interior de África. A partir de entonces se iniciaron las famosas expediciones de Livingstone. Su meta era abrir un camino misionero o carretera de Dios que tenía el objetivo de llevar el cristianismo y la civilización a los pueblos no alcanzados. Un misionero inconforme. Pero Livingstone se resistía a las políticas de misiones conservadoras. El patrón era ir a un pueblo a la vez, ganar conversos, construir una iglesia y seguir adelante solo cuando esa iglesia estuviera bien establecida. Pero era un proceso demasiado lento para Livingstone. Él veía que las condiciones eran malas para la evangelización en África. La ignorancia de la cultura africana, combinada con las agrias experiencias de los africanos junto con los comerciantes de esclavos, creaban una gran resistencia para el evangelismo. ¿Por qué no infiltrarse en el interior de la manera positiva, ayudar a los africanos a desarrollar su propio comercio y aprender sobre sus costumbres? Esto podría no construir iglesias a corto plazo, pero podría crear condiciones que serían más favorables para la evangelización futura. Livingstone tenía poca paciencia con las actitudes de los misioneros que habían absorbido la mentalidad colonial con respecto a los nativos. Cuando Livingstone habló en contra de la intolerancia racial, los Afrikaners, un grupo de colonos europeos blancos, intentaron expulsarlo quemando su estación y robando sus animales.
También tuvo problemas con la Sociedad Misionera de Londres, quien sintió que sus exploraciones lo estaban distrayendo de su trabajo misionero. Sin embargo, a lo largo de su vida, Livingstone siempre se consideró a sí mismo principalmente como un misionero. A las Cataratas Victoria. A fines de 1852, con su familia instalada de manera segura en Inglaterra, Livingstone emprendió una primera expedición. Ya había descubierto el río Zambezi, tenía que venir de algún lado. Tal vez podría encontrar una ruta fluvial interior a través del continente desde el Océano Índico hasta el Atlántico. Esto abriría oportunidades comerciales para los pueblos nativos y en el proceso denunciaría a los comerciantes de esclavos. El viaje hacia el oeste fue difícil, plagado de enfermedades, sequías y ataques de tribus hostiles y de animales salvajes. Finalmente llegó al Atlántico en 1854 y pudo haber navegado desde allí a Inglaterra, pero había más exploración por hacer. Se aventuró nuevamente hacia el este, llegando a la costa en 1856. En un viaje épico de 3 años desde el Océano Atlántico hasta el Océano Índico, Livingstone exploró el río Zambezi, de 1.700 millas de largo, descubriendo en el proceso las Cataratas Victoria. Desde allí navegó hacia Gran Bretaña, donde fue recibido como un héroe. La exploración de territorios inexplorados era muy aclamada en aquellos días. La Real Sociedad Geográfica le concedió los más altos honores. Visitó varias universidades para hablar sobre sus experiencias, inspirando en el proceso a muchos estudiantes a convertirse en misioneros en África. El relato de sus viajes, Missionary Travels, escrito en 1857, fue un éxito en ventas. La desafortunada expedición Zambezi. En 1858, el gobierno británico financió una segunda expedición para investigar los recursos naturales del sudeste de África y abrir el río Zambezi para la navegación. Livingstone buscaba navegar 1.000 millas por el Zambezi en un barco de vapor de latón y caoba para establecer una misión cerca de las Cataratas Victoria. El bote era de tecnología de punta, pero resultó demasiado frágil para la expedición y como consecuencia naufragó después de encallar repetidamente en bancos de arena. Su esposa Mary, que había regresado a África y que acababa de dar a luz a su 6º hijo, murió en 1862 durante la misión. Finalizando su fallida expedición, un atribulado Livingstone regresó a Inglaterra en 1864. La última expedición. Pero Livingstone no se daba por vencido. Partió por su cuenta por última vez en 1866 a su amado continente, esta vez para buscar la fuente del Nilo. Pasaron los años sin noticias de él. Algunas expediciones salieron a buscarlo. La más famosa de esas expediciones involucró a Henry M. Stanley, reportero del New York Herald, en 1871. Al encontrar a Livingstone por fin en Ujiji, en el lago Tanganika, pronunció esa gran frase: «Dr. Livingstone, supongo». Pero Stanley no pudo convencerlo de que volviera a casa. En agosto de 1872, con una salud precaria, el viejo explorador estrechó la mano de Stanley y emprendió su viaje final. Livingstone murió en 1873. Fue encontrado de rodillas con las manos unidas en actitud de oración en una choza. Su corazón fue enterrado bajo un árbol en África y su cuerpo fue devuelto a Inglaterra. Allí este gran misionero fue honrado con un entierro en la abadía de Westminster. El legado del misionero y explorador. Cuando Livingstone llegó a África en 1841, el continente era llamado el cementerio del hombre blanco, y la región era tan exótica como el espacio exterior. Aunque los portugueses, holandeses e ingleses estaban explorando el interior, los mapas africanos tenían áreas inexploradas en blanco, sin carreteras, sin países, sin puntos de referencia. Livingstone ayudó a volver a dibujar los mapas, explorando lo que ahora son una docena de países, incluidos Sudáfrica, Ruanda, Angola y la República del Congo, e hizo que Occidente se diera cuenta de la continua maldad de la esclavitud africana. Livingstone recorrió miles de kilómetros tomando notas de todo lo que veía, haciendo observaciones geográficas, atendiendo a los enfermos y predicando el Evangelio, pero por sobre todo, ganándose el corazón de los africanos. Sus crónicas registran que estuvo más de 27 veces postrado en cama por fiebres, pero pronto recobraba sus fuerzas y continuaba explorando. También desafió las ideas prevalecientes de misiones en su día.
Tenía una visión para el bienestar económico y espiritual combinado de los pueblos africanos, pero parecía evitar la mayor parte de la mentalidad colonialista de sus contemporáneos. Aunque su obra evangelística no fue muy grande, su valentía por encontrar nuevas rutas y dibujar los mapas de la inhóspita África Central allanó el camino para que nuevos misioneros tuvieran una ruta que les permitiera adentrarse para llevar el evangelio. El trabajo de Livingstone creó las condiciones para el crecimiento del cristianismo. Un siglo y medio después de su muerte, la iglesia africana se sigue extendiendo. Traído por manos fieles sobre tierra y mar, dice su lápida, David Livingstone, misionero, viajero y filántropo. Durante 30 años pasó su vida en un esfuerzo incansable por evangelizar a las razas nativas, explorar los secretos por descubrir y abolir la trata de esclavos. ¿Y tú, qué piensas? ¿De qué forma puedes ser valiente para obedecer el llamado del Señor? ¿Crees que las pruebas y las dificultades nos pueden acercar más al propósito del Señor? ¿Estás dispuesto a ir hasta donde otros no han ido para llevar el mensaje del Evangelio? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este. ...1813-1873, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Dice, cierto comerciante al visitar la abadía de Westminster, en Londres, donde se encuentran sepultados los reyes y personajes eminentes de Inglaterra, preguntó, ¿cuál era la tumba más visitada? Incluyendo la del soldado desconocido. El conserje respondió que era la tumba de David Livingstone. ¿Sabes un poco los humildes y fieles siervos de Dios que el mundo distingue y honra de esta manera? Se cuenta que en una de las ciudades, después de haber pasado 16 años de su vida en África, Livingstone fue invitado a pronunciar un discurso ante el cuerpo estudiantil de la universidad. Los alumnos resolvieron mofarse de quien ellos llamaban camarada misionero, haciendo el mayor ruido posible para interrumpir su discurso. Cierto testigo del acontecimiento dijo lo siguiente: a pesar de todo, desde el momento en que Livingstone se presentó delante de ellos, rengo y delgado, como consecuencia de haber sufrido, escuche bien, más de 30 fiebres malignas en la selva del África, y ninguna era de COVID ni se vacunó, y con un brazo apoyado en un cabestrillo, resultado de un encuentro con un león. ¿Escuchó? Los alumnos guardaron un gran silencio, oyeron con el mayor respeto todo lo que el orador les relató. Qué grande Livingstone, ¿no? Cómo Jesús había cumplido su promesa, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y usted escuchó lo que Livingstone hizo. Fue a descubrir el río Nilo, descubrió la esclavitud de los famosos, tanto norteamericanos como ingleses, iban a buscar a las personas de color y se los llevaban para venderlo. Pero lo más extraordinario de él era que él tenía un amor enorme por esa gente. Él estuvo ahí años con ellos, trabajando, él le aprendió sus dialectos, él les escribió la Biblia en su idioma, y sabe lo bueno que él, antes de irse como misionero, él se preparó para eso. No solo había estudiado medicina, sino que tenía conocimiento de botánica. Y ¿sabe qué? Hoy en día, yo no sé, no creo que alguien quiera ir a predicar allá en el África, a internarse en la selva y tener el amor que tenía Livingstone por esas personas. Lo estamos viendo más cerca, no hace falta ir al África, ¿no? Cuántos lugares con pocos recursos, ¿no? Cuántas villas tenemos y no tenemos predicadores que vayan a trabajar con ellos. Muchas veces queremos decir que somos hombres de Dios y que estamos sirviendo al Señor, pero cuando tenemos de verdad el conocimiento de las necesidades en los lugares donde existen muy pocos recursos, donde ahí no le vas a ir a robar con la mentira del diezmo, ni los pactos, ni la primicia, no quieren ir a esos lugares. En la Argentina tenemos, mire, una infinidad de lugares. Acá nomás no tenemos que irnos muy lejos, estamos en La Ferrere. Tenemos varios lugares donde están pasándola muy mal. A partir de este gobierno la están pasando peor que antes. Y usted sabe, a lo que ha crecido en Argentina son lamentablemente han crecido mucho los asentamientos, lugares donde las personas toman para construir su pequeña casa para ir a vivir, porque lógico, muchos se quedaron sin trabajo y ya no tienen con recursos para pagar un alquiler y esas cosas.
Estamos viviendo en una Argentina donde hay recursos, pero lamentablemente se los agarran los que tienen dinero y a los demás que se mueran. Es así de sencillo. Pero dentro de esas necesidades extremas tendría que haber hombres y mujeres que amen a las personas de verdad y que no vayan a trabajar por dinero, sino porque los aman. ¿Sabe? Los recursos siempre fueron de Dios. Usted vio que David Livingstone no dependía absolutamente de nadie, solamente de que Dios le proveyera las cosas. Muller no dependía de ninguna institución, sino que Dios les contestara y le respondiera. Jonathan Edwards no dependía de nadie, dependía de que Dios los sostuviera. ¿Y qué pasó con los de hoy? ¿Que Dios no tiene poder para sostenerte? ¿Dios no tiene poder para mandarte en medio de las enormes necesidades de la persona y suplirla? ¿Que Él no puede hacer milagros para eso? ¿Ha cambiado todo? ¿Por qué tienen que pedir dinero? Y eso no es nada. Están aquellos que dicen de los predicadores chetos que no quieren ir a ningún lugar si las calles son de tierra. Ay, no, yo no quiero ahí ensuciar. No quería ensuciar mi coche, dice mi camioneta, y mucho menos mi zapato. Claro, Jesucristo dejó su trono, su gloria, su grandeza, su majestad. Y vos no querés dejar la comodidad y decir que sos un hombre de Dios. Estamos en ese tiempo. Lamentablemente tenemos que orar mucho porque los verdaderos hombres de fe lo dan todo. Incluso, ¿sabe qué? La vida. Porque Livingstone no regresó a Inglaterra. Livingstone se quedó ahí con los suyos, con los que él había predicado y con los que él amaba y quería seguir ganando alma para Cristo. Y como parte de la tierra, un gran hombre de Dios de rodilla. Se levantó como todas las mañanas, se arrodilló a orar a su gran Dios y ahí el Señor decidió llevarse. ¿Y sabe qué? Algo más. Sus amigos le quitaron el corazón, lo sepultaron abajo de un árbol en África porque el corazón de David Livingstone estaba en África y sigue estando en África. Y trajeron el cuerpo embalsamado de David Livingstone en canoa que tardaron casi 3 meses. Miren qué valiente. Y mucha gente aquí nos anima a ir a predicar el Evangelio al prójimo que está en medio de necesidad. Recuerde, la fe verdadera mueve montaña sin pedirle un centavo a nadie. En este tiempo de engaños y apostasía, Jesús te pregunta, si hoy regresaría, ¿te hallaré viviendo en la fe verdadera?